Hermanos, hoy vamos a estar meditando juntos en la narrativa de Zacarías y Elizabeth en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Aquí encontramos el primer destello de luz de la aurora de la Navidad, el primer momento en el cual se va a anunciar que la historia profética, el momento de Dios de enviar al Mesías, estaba llegando. Y aquellos que lleváis un tiempo ya en la iglesia sabéis que esta es una de mis narrativas favoritas. La verdad es que tengo mucho aprecio por este matrimonio, porque básicamente en esta narrativa vamos a ver la capacidad que tiene Dios de aunar de la manera más dulce posible el deseo sincero de un matrimonio piadoso de tener un hijo con esos propósitos eternos, divinos, para salvar a toda la humanidad. Es increíble. En esta narrativa vamos a aprender que Dios, Él responde a la oración de su pueblo, pero Él responde a la oración de su pueblo haciéndola trascender, llevándola mucho más allá de lo que jamás podríamos realmente imaginar. Así que algunos me habéis escuchado ya predicar varias veces de este texto. Intentaré sacar tesoros antiguos y tesoros nuevos de esta narrativa. Sí, vamos a leer la palabra Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Dice así la Escritura: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Oramos. Padre, queremos agradecerte por la porción de tu palabra que vamos a meditar en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, la presencia y el auxilio de tu Espíritu Santo para que ella pueda venir con eficacia, con poder de lo alto, para obrar en nuestras vidas aquello que tú de nosotros demandas. Danos fe, danos gozo, danos, Padre, ánimo y prontitud para vivir en santidad. Y sobre todo, Padre Santo, danos la gracia de conocerte cada vez más y más a ti. En Cristo Jesús. Amén.
Lucas comienza enmarcando el momento histórico de la Navidad, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Este es Herodes el Grande, que gobernó sobre Judea entre los años 37 y 4 antes de Cristo. Y lo más que podemos decir es que estos fueron años oscuros para Israel, años oscuros para la nación. Herodes fue un gobernador cruel, que conquistó el poder con mano férrea y utilizó las más terribles barbaridades para mantenerlo. Cuando supo que el rey Mesías había nacido en Belén de Judea, no dudó en matar a todos los niños menores de 2 años con tal de que no hubiese un rey que en aquel tiempo le pudiese hacer sombra. Imaginaos la crueldad de este hombre que estaba al poder en aquel tiempo. Económicamente el pueblo se veía oprimido por impuestos abusivos que mantenían a la población en la más paupérrima pobreza. Lo vemos especialmente en las figuras de los publicanos, recaudadores de impuestos de aquel tiempo. El judaísmo estaba dividido en sectas que pugnaban por el poder. Y ya hacía más de 400 años, desde la muerte del profeta Malaquías, que el pueblo de Dios no recibía palabra. No había palabra de Dios, no había hombres que en el poder del Espíritu Santo pudiesen traer la palabra de Dios a la nación. Por lo tanto, si algo puede describir este momento, era la oscuridad. La noche era oscura. Suele ocurrir que antes de la salida del alba hay un momento de frío, de mayor frío, antes de que finalmente la luz aparezca. Así eran los tiempos de Israel antes de este primer anuncio, en este caso el nacimiento del heraldo del Mesías, Juan. Isaías se refiere a los días anteriores al cumplimiento de la promesa mesiánica como días de oscuridad, aflicción, tinieblas. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y Jesús se refirió a la gente de su tiempo como ovejas que no tienen pastor, que no tienen a quién seguir. Y así eran los días de Herodes. Pero es en medio a esa densa oscuridad que se nos presenta un matrimonio que brilla con una luz singular. El nombre de ellos era Zacarías y Elizabeth. Ambos eran levitas, descendientes de Aarón, gente ya mayor de edad, eran longevos. Se nos dice que estaban ya en la vejez. Zacarías pertenecía a la clase de Abías, la octava clase de 24 clases de sacerdotes que servían en el templo. Podemos encontrar la división de los sacerdotes en 1 Crónicas capítulo 24. Su esposa Elizabeth también era una hija de Aarón, también era parte de esa tribu que había sido separada para el servicio de sacerdocio de manera muy especial por Dios desde tiempos ya de Moisés. Como dije, ambos eran ya de avanzada edad, vivían en las montañas de Judea. No tenían ni idea realmente de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero el texto bíblico nos dice acerca de ellos en el versículo 6, y aquí está la descripción de este matrimonio. Se nos dice que eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, dan ganas de leer 20 veces este versículo y asombrarse con él. Así era este precioso matrimonio. Debía ser un absoluto espectáculo poder comer a la mesa con ellos y sencillamente ver el modo en el que el marido trataba a la esposa y la esposa al marido. El modo en el que se hablaban, en el que ponían la mesa, en el que ejercían la hospitalidad. La oración de estos hombres debía ser, de este hombre Zacarías, sacerdote de Dios, debía ser notable. Eran hombres cuyos corazones eran piadosos, temían a Dios sinceramente, conocían su palabra, la leían todos los días, oraban como matrimonio, tal vez por la mañana y por la noche. Se esforzaban con ahínco en guardar cada uno de los mandamientos del Señor. Y el Espíritu Santo, inspirando al doctor Lucas para escribir este texto, nos dice de ellos cabalmente que eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Un espectáculo en una noche oscura, luminares en el mundo. ¿Qué podemos aprender ya de esta descripción que se nos da de este matrimonio? Lo primero es que Dios es poderoso para preservar un remanente fiel, por más densa que sea la oscuridad.
Siempre que vemos un matrimonio o una familia que es capaz de vivir de este modo en una realidad sociocultural tan antagónica y oscura como la de ellos, lo primero que nos tiene que venir a la mente es la gracia insondable del Altísimo. El hecho de que por densas que sean las tinieblas, Dios mantiene a sus escogidos en la senda de la verdad. Jesucristo ha abierto un camino, una senda de santidad que tiene tal capacidad y tal calibre que nos dice el profeta Isaías que por torpes que seamos, no nos apartaremos de ellas. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Esta fue la lección que aprendió el profeta Elías cuando pensó que solo él había permanecido fiel al Señor en el reino del norte, en los días oscuros del rey Acab. Tal vez los días más oscuros de la nación en tiempos del Antiguo Testamento, pero el Señor le dijo a Elías cuando estaba completamente desesperado en aquel momento de depresión, después de haber sido grandemente utilizado por Dios, le dijo al profeta: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amada Iglesia, luz a las naciones, no somos la última Coca-Cola en el desierto, ni mucho menos. Dios es poderoso para guardar a su pueblo en todo el orbe, por oscura que sea la noche. Y eso es lo que Dios hace. Dios guarda a su pueblo. Y ahí tenemos la expresión de Zacarías, Elizabeth, José, María, Simeón, Ana, santos de ese momento oscuro en el cual brilla la aurora de la Navidad. Segundo, que la evidencia de la gracia de Dios guardando a su pueblo es que vivimos en obediencia y santidad. Repito, la evidencia de aquellos que son guardados por Dios es que en efecto ellos viven en obediencia y santidad. Lo hacen, eso es lo que Dios hace en sus vidas. ¿Sabéis? Hay algunos que consideran que de un creyente no se podría decir lo que leemos en el versículo 6, que dice que era justo delante de Dios y que andaba de un modo irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hay gente que considera que lo único que se puede decir del creyente es que es un gran pecador salvo por gracia. Ahora, quiero decirte algo, eso es lo primero que se debe decir de todo creyente y lo fundacional de todo verdadero creyente. ¿Qué es un creyente? Es un gran pecador salvo por gracia. Pero lo segundo que se debe decir de todo verdadero creyente es que es un justo delante de Dios, que anda irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque esto es lo que Dios hace con su gracia en los pecadores a quienes salva. Hay gente que piensa, no se puede decir esto del creyente. Yo te digo, esto es lo que se debe decir de todo verdadero creyente. El creyente es alguien que vive en santidad. El creyente es alguien que conoce su Biblia. El creyente es alguien que obedece al Señor. El creyente es alguien que se arrepiente de sus pecados y crece en la vida de la piedad. No hay cristianismo sin esto. No lo hay. No lo hay. La gracia es una gracia poderosa. Una gracia que nos perdona, que nos limpia, que nos justifica y que nos hace cada vez un poquito más santos. De modo que como Zacarías y Elizabeth podemos brillar como luminares en un mundo oscuro. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Hermanos, lo tercero que quiero decir es que necesitamos desesperadamente en nuestro tiempo, al igual que en tiempos de la Navidad, matrimonios y familias que vivan como Zacarías y Elizabeth. Hermanos, tal vez una de las imágenes más bellas de la narrativa de la Navidad tiene que ver con familias santas. No lo tenía en mi sermón, pero esta semana me fue a visitar mi padre y le conté la historia de Zacarías y Elizabeth y me dio este punto. Me dijo, ¿te has dado cuenta? Me dice, cómo hay familias piadosas en todo el ámbito de la Navidad. Mira a José y a María. Encomiables, grandes ejemplos. En este caso, jovencitos. Pero mira a Zacarías y a Elizabeth ya en la edad madura. También ejemplos notables de un matrimonio donde Zacarías era cabeza del hogar, donde él recibe el primer anuncio, donde Elizabeth era una mujer piadosa, que obedecía al Señor,
que caminaba en sujeción a su marido. Yo quiero deciros algo, amada iglesia, necesitamos desesperadamente matrimonios y familias como estos. Necesitamos a hombres como Zacarías, que pastoreen el corazón de sus esposas, que oren con ellas, que las pastoreen, que las discipulen, esposas como Elizabeth, que vivan en piedad delante del Señor. Necesitamos a una iglesia así, a una iglesia que crezca en el conocimiento de las Escrituras, en la obediencia a Cristo y día a día pueda brillar cada vez más y más con la luz del Señor. Pero en el versículo 7 sigue el texto diciéndonos algo muy notable, algo muy potente. Versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¡Wow! Vaya. ¿Sabéis? Algunos piensan que si tan solo obedecen a Dios y andan según sus mandamientos, las cosas les van a ir bien. Les van a ir bien, la vida va a ir bien. Vamos a alcanzar lo que deseamos. Las cosas van a salir. Las puertas del trabajo se van a abrir. No tendremos problemas de enfermedad. No habrán conflictos. Las cosas van a ir bien. No vamos a pasar por grandes humillaciones. Dios nos va a privar de determinados sufrimientos. Bueno, puede ser que algunos Él permita y ordene, pero aquellos de calibre, aquellos que de verdad pueden hacer daño, Él nos va a privar de ellos. Pero fijaos la unión del versículo 6 con el 7. Ambos eran justos, andaban irreprensibles en los mandamientos divinos, pero el versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sabéis? En el pueblo de Israel la esterilidad era considerada como falta del favor divino. Así era. No necesariamente tenía que ser así, pero socialmente se consideraba que si una mujer no podía concebir es porque el favor de Dios no estaba sobre su vida. Tenía que haber alguna cosa mal. La gran mayoría de la sociedad iba a pensar que si eso ocurría era porque había gato encerrado o algún pecado. Algo no estaba bien en la vida de esa mujer, de ese matrimonio, ya de cara afuera, la fachada, pero algo está mal porque Elizabeth no puede concebir. De modo que además del dolor natural de un matrimonio que desea tener hijos, como es natural en una sociedad que fuese saludable, además de ese dolor de no poder concebir porque ella era estéril, la edad avanzada, tenías todo el estigma social que estaba alrededor de este matrimonio, que era un estigma social bien difícil de sobrellevar. Versículo 25, cuando ella finalmente concibe, ella exclama, dando eco de ese dolor que llevó toda la vida. Ella dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Os dais cuenta? Ella llevaba una afrenta sobre sí, una afrenta fuerte de no poder concebir, no poder dar a luz. Imaginaos el dolor de este matrimonio, orando por tantos años por tener hijos y sin poder hacerlo. Pero algo que a mí me parece notable de este matrimonio es que a pesar de la esterilidad de Elizabeth y de que a estas alturas no tuviesen ya ninguna esperanza de poder ser padres, ambos se mantenían en obediencia y en piedad delante de Dios. En otras palabras, la obediencia de este matrimonio no estaba condicionada por el favor divino o por lo que Dios hiciera o dejase hacer con ellos. Ellos eran obedientes porque amaban y eran obedientes. Señor, en las penas o en la felicidad, me des o me quites, tenga o deje de tener, yo caminaré en justicia y en obediencia a tus mandamientos. Esta es una de las evidencias de la verdadera piedad. De la verdadera piedad. Que el hombre no obedece solo cuando Dios le es favorable, sino que le sigue siendo obediente aun cuando la providencia ordena grandes quebrantos y sufrimientos. ¿Sabéis? Los hay que solo obedecen al Señor cuando las cosas les van bien, cuando el viento corre a favor, cuando la salud responde, hay trabajo, los hijos alcanzan su objetivo y así por delante. Todo va bien y por lo tanto estoy contento. Pero la verdadera piedad se hace evidente cuando Dios ordena y permite sufrimientos que no podemos entender, que están más allá de nuestra capacidad de interpretación, no los podemos ligar a nada que realmente estemos haciendo mal. No sabemos por qué ocurre, pero
Seguimos la estela del viejo Job, cuando en medio a su agonía y gran dolor dijo, frase para enmarcar en toda la eternidad: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto solo lo puede decir el santo. Solo a partir de un nuevo corazón, solo a partir de una verdadera piedad se puede hablar en estos términos. Y eso es lo que vemos en este matrimonio. Ellos seguían obedeciendo a pesar de la esterilidad, a pesar de toda la angustia, el dolor, la tristeza que conllevaba el vivir de ese modo. Pero hay algo más importante que debemos notar en este asunto de la esterilidad. Aquellos que conocen sus Biblias saben que la esterilidad es un tema recurrente en toda la narrativa bíblica. Es algo, cuando tú lees la Biblia, es algo muy notable, muy notable. Sara, esposa de Abraham, era estéril. Rebeca era estéril. Raquel también lo era. Ana, madre de Samuel, era estéril. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento y encontramos con Elizabeth sufriendo la esterilidad. Y fue a través de todas estas mujeres estériles que Dios hizo avanzar sus propósitos de salvación en la historia de la redención, hasta que finalmente la última de ellas ni siquiera es que era estéril, es que ni siquiera conoció varón. Es que ya es la esterilidad llevada a su máxima expresión, ya ni varón consigue. Y fue a través de ella que Dios trajo la salvación a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la esterilidad nos enseña que la salvación es del Señor. Que la salvación es una gracia que desciende de lo alto y que irrumpe, dándonos vida en medio a nuestra muerte. Que en la obra de salvación no hay nada que el hombre pueda poner de sí, que todo proviene de Dios, que es el soplo del Omnipotente que da vida donde hay muerte. Sara no entendió esto y por lo tanto le dijo a Abraham: acuéstate con mi sierva Agar, a ver si hacemos que mediante la fuerza del hombre los propósitos divinos puedan avanzar. Y de ahí nace Ismael, el hijo de una esclava que nunca pudo ser libre, porque es hijo de una esclava. Esa es la carne, eso es sarx, eso es el hombre natural. Alguien que por mucho que se esfuerce, siempre es un esclavo del pecado, del juicio y de la muerte. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el soplo del Omnipotente. Isaac es el milagro que viene de lo alto. Y eso es lo que nos enseña la esterilidad. Ella nos enseña que, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito sea el nombre del Señor. La esterilidad nos enseña que la salvación viene de lo alto, pero también nos enseña que la obra de Dios avanza en medio de nuestra debilidad. Eso es lo segundo que aprendemos. Eso es lo tercero que aprendemos de la esterilidad. Este pueblo que es fiel al Señor, que anda en obediencia a sus mandamientos, es humillado por Dios para que en medio de su humillación y debilidad Él manifieste su poder. Esa es la dinámica. Tú eres piadoso, tú eres obediente, pero yo te humillo para que cuando yo haga mi obra sea evidente que soy yo, que es mi poder y mi gloria, que no es la piedad de Zacarías, ni la capacidad de Elizabeth de concebir, es el poder de Dios. Y de ahí todos estos años de esterilidad para que cuando llegue el momento se haga evidente que Dios opera a través de la debilidad y la muerte de su pueblo. Lo que Dios quería hacer en este matrimonio era extraordinario. Hey, estos viejitos que han sido escogidos por Él para esto, descendientes de Leví, iban a ser los padres de Juan el Bautista, el heraldo del Mesías, el mayor de los profetas. Jesús dijo que no hubo hombre nacido de mujer mayor, más grande que Él. Oh, pero antes tenían que experimentar la esterilidad. Antes de darles este
tesoro tan precioso, Dios tenía que permitir que vivieran muchos años de esterilidad, que perdiesen toda la esperanza respecto a ellos mismos, ya eran ancianos, y que a pesar de todo eso viviesen en devota obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué lo hace con ellos? ¿Por qué lo hace con nosotros? ¿Por qué lo hace con todos aquellos que por la gracia de Dios vivimos delante de Él en obediencia? Lo hace para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, cuando dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, en lo que a mí concierne, considero esta la lección más difícil de aprender en la vida cristiana. Y no fue casual que el mismo apóstol Pablo llegase a orar 3 veces, clamando al Señor que quitase aquello que le humillaba, para que pudiese servirle mejor. Y Dios entonces le enseña que era en efecto lo que le humillaba, lo que le hacía servir mejor. Y ahí vemos a Zacarías y a Elizabeth experimentando esa esterilidad para aprender que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Dios tiene que tratar con nuestra soberbia. Detrás de todo pecado, detrás de muchas de nuestras mejores obras, se esconde este que es el mayor de los monstruos del alma y que no sin gran esfuerzo es extirpado del corazón. Las distintas experiencias de esterilidad, limitaciones, enfermedades, planes frustrados, grandes decepciones y un largo etcétera, en la senda de la piedad, tienen como propósito que en la medida en que Dios usa nuestras vidas, Él sea el que se lleva toda la gloria. Y en eso nosotros podamos experimentar verdadera gloria. Como oraría Zacarías en el nacimiento de Juan, bendito, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Punto. Aquí nada de Zacarías, nada de Elizabeth. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Punto. Bendito sea el nombre del Señor. Llegado a este punto, tal vez uno pueda sentir cierto vértigo diciendo, oh Señor, cuán lejos estoy. Por lo menos así en muchas ocasiones me siento yo, ¿no es verdad? Versículo 6, justos delante del Señor, andaban irreprensibles delante de él. Versículo 7, experimentando una gran humillación, gran esterilidad, pero siguiendo en una obediencia sincera al Señor en medio de toda esa realidad. Uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacaba esta gente vigor para obedecer en semejante estado? ¿De dónde venía la fuerza de Zacarías y Elizabeth para vivir en obediencia delante de Dios todos esos años, muy a pesar de todo este quebranto? Bueno, hermanos, el texto no nos lo dice de manera clara, pero sabéis, es muy interesante considerar lo que significa el nombre de cada uno de ellos. Sabéis que en la Biblia el nombre está relacionado al carácter de la persona, por lo tanto es correcto que podamos analizar el texto también desde esta perspectiva. Los nombres hablan mucho de quiénes son, de cómo piensan, de ahí que muchas veces la Biblia cambie los nombres de la gente dependiendo de lo que Dios está haciendo en cada uno. Y aquí entramos en una parte que a mí me encanta, porque Zacarías significa Jehová recuerda, el Señor recuerda, Él recuerda. Y Elizabeth significa Jehová es mi voto, o Él es digno de mi confianza. Jehová es digno de toda mi confianza. Por lo tanto, Zacarías significa el Señor recuerda, y Elizabeth significa Él es digno de mi confianza. Por lo tanto, cuando se levantaban, Elizabeth miraba al lado y decía, el Señor recuerda, ve a hacer el café. Ahí él iba, ¿no? Hacía el café. Y entonces llegaba y le decía, el Señor es digno de toda nuestra confianza. ¿Por qué no salimos juntos a dar un paseo? Y cuando las cosas eran difíciles y uno estaba llorando, viendo la dificultad de la nación, la apostasía de su tiempo, la falta de un hijo en el hogar, uno miraba al otro y le decía, el Señor recuerda,
Él es fiel a sus promesas. Él es digno de confianza. De modo que, hermanos, la obediencia de este matrimonio era la obediencia que emana de la fe. La obediencia que emana de confiar y descansar en el carácter de Dios muy a pesar de lo que estamos viviendo. La confianza que descansa en saber que el Dios inmutable no cambia, su promesa no cambia, su palabra no cambia. Él dijo, Él hará. Él dijo que enviaría al Mesías, lo hará. Él dijo que nos sería favorable, lo hará. Hermanos, cuando se nos dice que ellos eran irreprensibles, no pensemos que eran sin pecado. Quiere decir, solo Cristo es sin pecado. Seguro que pecaban por el camino y tenían que arrepentirse, y eso era parte de su irreprensibilidad, de su justicia, el arrepentirse, el volver. Pero constantemente y día a día ellos estaban diciendo, el Señor recuerda, el Señor es digno de toda nuestra confianza. Queridos hermanos, para mí, en momentos difíciles de mi vida, lo único que me ha sostenido en muchas ocasiones es saber que Dios no cambia, que sus propósitos no cambian, que su carácter no cambia. Por lo tanto, por oscura que sea la noche, por duro que sea lo que el alma está experimentando y lo que aparenta ser la realidad, oh hermanos, el ancla avanza a fuentes más profundas del carácter de Dios y de su palabra. Él es digno de mi confianza. Él no cambia. Él hará lo que ha dicho. Por lo tanto, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si quieres seguir obedeciendo, aprende a poner tu ancla en Dios, en su carácter y en sus promesas. Sigue el texto diciendo que le tocó en suerte, fíjate en suerte. Bueno, en primer lugar le tocaba a la clase de Zacarías, que era la octava de 24 de sacerdotes, le tocaba ministrar en el templo, pero era una clase alta, eran muchos sacerdotes de la clase octava, en la cual estaba Zacarías. Y en suerte de toda esa clase le tocó a Zacarías entrar al templo para hacer la tarea más solemne de todas, que era llevar el incienso al altar del incienso que representaba la oración del pueblo de Dios. Ahora, habían sacerdotes que pasaban la vida entera sin jamás hacerlo. Porque entre que te tocase tu clase, que eran 24 clases distintas, y dentro de cada clase un montón de sacerdotes, y por suerte caía el que tenía que entrar a aquel lugar, la gran mayoría de ellos pasaban la vida sin nunca entrar ahí y poder ejercer de este modo, hacían otras tareas. Pero hermanos, oh, la suerte, ¿no es verdad? La suerte, Proverbios 16:33 dice, la suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es lo que os digo, por eso siempre oro antes de jugar. Antes de echar el lado, Señor, pon tu mano. Necesito un 6. Tú lo sabes. No, y si el Señor quiere darme la victoria, me la da. Y si no, trata con mi carácter. Hermanos, es evidente que es la providencia del Señor la que hizo que fuese Zacarías el que iba a entrar a aquel lugar. Y eso debería llenarnos de paz. Tal vez una de las verdades más extraordinarias de nuestra vida es las millones de realidades están completamente fuera de nuestra capacidad. Por muy piadosos que seamos, obedientes a los mandamientos, la vida no está en nuestras manos. Ni es nuestro deber el ordenar nuestros pasos para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Él es el que lo hace, nosotros avanzamos por Él, pero Él es el que lo hace el tiempo entero. A veces nos encontramos muy afanados por el porvenir. A veces queremos saber cuál es el plan de Dios para mi vida o qué debo hacer para alcanzarlo. ¿Qué hizo Zacarías para entrar a ese lugar? Nada. Se echaron los dados y en suerte le tocó a él. Pero aunque Zacarías no hizo nada, Dios lo hizo todo. Dios iba por delante, haciendo que Zacarías estuviese en el momento y en el lugar correcto para seguir adelante los propósitos de Dios en él. Hombre piadoso, hombre que obedecía al Señor a pesar del quebranto, es guiado por él en los planes que Dios tiene para con su vida. Zacarías entró al lugar santo para echar incienso en el altar del incienso, que estaba delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aquel era un lugar solemne, era un lugar santo. Y él estaba haciendo lo más importante que puede hacer el pueblo de Dios delante de Dios, que es orar. El incienso representa la oración de los santos que sube a la presencia de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y Zacarías, como sacerdote, estaba orando ante Dios a favor de toda la nación, de todo el pueblo.
Y fue en medio de ese precioso tiempo de oración que el Señor vino a su encuentro. Hermanos, el Señor viene a nuestro encuentro cuando oramos. No es casual que haya sido en este momento. Fijaos qué interesante. Un pueblo obediente, un pueblo quebrantado, pero un pueblo que ora. Ahí lo tienes. Zacarías estaba orando. Y hermanos, escucharíamos y recibiríamos mucho más los beneficios divinos si pudiésemos crecer a cada día más y más en nuestra vida de oración. En ese momento Gabriel, el ángel Gabriel, es enviado por Dios. Sabemos que cuando viene Gabriel un niño va a nacer. Eso era lo que decían mis niñas de pequeñas. Cuando aparece Gabriel es que viene, tiene ese llamado, ¿no es verdad? Se pone a la derecha del altar del incienso y Zacarías en ese momento se aterra, como es normal. Se llena de temor. Es normal, ¿no? Creo que nos ocurriría a todos. Pero en el acto, versículo 13, el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Ahora pon una pausa y no temas porque tu oración ha sido oída. Párala ahí. ¿De qué oración estaría hablando aquí el ángel? ¿Qué pensáis que vino a la mente en ese momento? Si el ángel hubiese hecho una pausa porque quería darle la noticia con mucha alegría. Yo no sé cómo te imaginas aquí al ángel Gabriel. Si con voz seria y solemne, yo me lo imagino henchido de gozo. Con una sonrisa, vamos, de oreja a oreja. Tal vez por eso hasta le dio miedo al sacerdote, ¿no? Lo contento que estaba. Eran buenas nuevas las que traía. El Mesías estaba a las puertas. Pero le dice, Zacarías, no temas. Tu oración ha sido oída. Claro, en ese momento yo me imagino que le estaría pensando, bueno, estará diciendo de la oración que yo estoy haciendo a favor del pueblo en este momento. O sea, si el ángel hace una pausa para dar emoción, él pensaría, bueno, estará diciendo sobre todo lo que estoy clamando por la nación de Israel. Claro, era lo que él estaba haciendo, seguramente. Él estaba rogando por el bien espiritual del pueblo en ese momento. Y en efecto, eso era lo que el ángel estaba diciendo. Dios estaba respondiendo a la oración de Zacarías por toda la nación. Dios iba a traer redención a su pueblo en ese momento. Dios iba a redimir al pueblo. Pero hay algo más, que se aúna a los propósitos redentores de Dios y que tiene que ver con la particularidad de un matrimonio longevo que a años atrás, estaba pidiendo por un hijo. Qué lindo. A mí me dan ganas de botar de alegría aquí. No temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hermanos, ¿a cuánto tiempo Zacarías y Elizabeth debían haber dejado ya de orar por un hijo? Yo me imagino que a muchísimo tiempo, años y años, habrían pasado de que ellos ya habrían, desde luego, olvidado esa oración. Hubo años en los que esta era la oración diaria del matrimonio seguro. Día tras día clamando para que Dios se apiadase de ellos, les concediese un hijo. Pero aquellos días habían pasado, la esperanza había menguado. Ahora ellos ya realmente seguro que ni pensaban en eso. Pero Dios no olvida, Dios recuerda, Dios oye, Dios responde. Dios no olvida, Dios recuerda, Dios oye, Dios responde. De modo que este es un pueblo obediente a su ley, un pueblo que vive bajo los quebrantos de su mano. Pero es el pueblo a quien Dios responde las oraciones. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿Cómo? A su manera. Hermanos, ellos querían un hijo. Dios les dio un hijo. Pero en la respuesta divina, el deseo del matrimonio se extiende mucho más allá de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Y ese es nuestro Dios. ¡Gloria al Señor! Ese es nuestro Dios. Nuestra mirada, nuestra capacidad de percepción de la realidad de nuestras propias vidas y de lo que la hace es tan pequeño que siempre estamos orando así. Nuestras oraciones son así. Y si Dios respondiese a nuestra oración de calibre, nuestra oración apague y vámonos. Pero Dios no es así. Él responde a nuestras oraciones,
mediante el quebranto y la esterilidad, para hacer a través de ellas mucho más de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Y cada verdadero creyente en su lugar y a su manera, conforme Dios le ha llamado y conforme a sus propósitos. Hermano, ellos serían padres de Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista, el heraldo del Mesías, el vocero de Dios que prepararía al pueblo para la recepción del amado de las naciones. De él se nos dicen cosas extraordinarias en los versículos 14 al 17 de Juan el Bautista. Dice que traería gozo y alegría a muchos. ¡Wow! Imagínate, mamá, antes de nacer tu hijo, ya te dicen eso. Tu hijito va a traer gozo y alegría a muchos. Dice, ¡wow! Sería grande delante de Dios. Sería nazareo desde su infancia, consagrado al servicio al Señor. De ahí que no pudiese tomar vino, ni uvas, ni cortarse el pelo, como varios otros nazareos del antiguo pacto, entre ellos Sansón y Samuel, consagrado para Dios. Lo mejor de todo, sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Wow. Eso me hace, yo creo que el momento en el que ocurrió lo vamos a leer en Lucas un poco más adelante, cuando María llega a saludar a Elizabeth. Y el niño salta en el vientre, en la llenura del Espíritu Santo, de cara a la fe en el Mesías. El Mesías se hace presente y su siervo es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué padre no ora de este modo? No, Señor, llena, Señor, a mi hijo desde el vientre. Llénalo de tu Espíritu Santo. Hay que orar así. Reclamar que el Señor lo haga. Hazlo, Señor. Desde ahí, Padre, llena del Espíritu Santo a nuestros hijos. Así era Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Haría con que muchos de Israel se convirtiesen al Señor, que los padres se volviesen a los hijos a los padres. Sería un profeta vigoroso, un hombre lleno del fuego de Dios. Sería el precursor del Mesías, su heraldo. Todo eso es lo que haría Juan. De modo que, hermanos, cuando andamos en obediencia a los mandamientos de Dios y somos dóciles bajo sus quebrantos, cuando vivimos en oración y aprendemos a esperar en Él, Él hace en nuestras vidas mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Esa fue la experiencia de Zacarías y Elizabeth. Esta es la experiencia de todo verdadero creyente. Por eso el salmista dice en el Salmo 37, versículos 3 al 6, dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Él y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así ha hecho Jehová conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este pueblo obediente, pero que es humillado por Dios, será un día vindicado por Él en gloria. Por lo tanto, no te exasperes, no des rienda suelta al pecado, no seas rebelde. Permite que su mano trabaje y llegado el momento Él lo hará. Claro, tantos años de espera y quebranto parecen haber hecho mella en el corazón de Zacarías. Haber tal vez despertado una cierta incredulidad en el corazón de él. Y esa es la razón por la que él pidió señal en ese momento. No era la misma razón por la que María más adelante pediría señal, ¿no es verdad? Para sencillamente ver la gloria de manera más excelente. Pero Zacarías lo hace a partir de la incredulidad, del escepticismo. Después de tantos años de espera, ambos de edad avanzada, le parecía difícil que Dios cumpliese sus deseos. Y esto es algo muy común de ver en la Escritura. Parece que es algo que nos va pasando a los creyentes a veces, especialmente cuando vamos avanzando en edad, ¿no es verdad? Tal vez el caso más conocido de todos es el de Moisés, que después de los 40 años de esterilidad en el desierto, habiendo pensado en su primera juventud que sería grandemente usado por Dios, cuando llega el momento y el ángel de Jehová se le aparece, él le dice, envía a quien tengas que enviar. Yo no soy el hombre. Y Dios tiene que darle una buena reprimenda. ¿Qué decir de Abraham? ¿Qué decir de Abraham y Sara? Cuando aquellas tres figuras aparecen para comer con ellos y le dicen en un año, tu esposa vais a tener al hijo. Y Sara, que estaba en la tienda escondida, se ríe.
se ríe de incredulidad diciendo eso es absurdo, es ridículo. Y ahora vemos a Zacarías con la misma actitud de corazón. Es así, ¿no es verdad? Yo no sé si has experimentado eso, yo muchas veces. Dios no fue connivente ni permisivo con esta actitud de Zacarías. No lo fue. No lo fue. El ángel Gabriel le dio una buena reprimenda y lo dejó mudo. Mudo. Menos mal que era hombre y no mujer. Imaginaos para una hermana, muda, por 9 meses y embarazada. ¡Señor! Lo digo con amor, mis hermanas, sabéis que os amo. Pero era un hombre. No sé cuánto hablaría Zacarías, tal vez no hizo mucha diferencia. Pero ¿qué tenía que ver la debilidad de Zacarías con el poder de Dios? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué pintaba él en la ecuación? ¿Por qué pensaba que la obra de Dios dependía de él? ¿De dónde venían esos pensamientos? ¿Por qué pensaba él que sus torpezas eran impedimento para el cumplimiento de los propósitos del Eterno? No está bien. No está bien ceder a la incredulidad mientras Dios nos quebranta. Porque Él es fiel, Él es bueno, Él es sabio, Él es un Dios todopoderoso. De modo que Dios le dijo que no podría hablar hasta el nacimiento del niño. La primera vez que prediqué este sermón, de este texto en la colonia San Sebastián, después del sermón se me acercó Adriana, y yo no sé si ella se acuerda. ¿Tú te acuerdas, Adriana? Sí. Y me dice, él pidió señal, y el Señor le dio una señal, quedó mudo. Quedó mudo, es una forma de milagro, a modo de reprimenda, de juicio, pero es un milagro. Cuando la gente salió de aquel lugar y vio que no podía hablar, dijeron, ¿ha tenido visión de Dios? Era una señal. Interesante, ¿no es verdad? El modo original que tiene nuestro buen Padre de disciplinarlos a la vez que sigue cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Es algo muy... Solo Dios puede hacer eso. Pero sí, así es como el Señor lo hizo. Es bello ver que esa forma de escepticismo en el corazón de Zacarías, a causa del quebranto de tantos años, no anuló los propósitos de Dios en la vida del sacerdote y de su esposa. Yo alabo al Señor por eso, agradezco al Señor por su inconmensurable paciencia para nuestras vidas. Él es paciente para con su pueblo, Él es muy paciente en el trato que tiene con nosotros, más que nosotros. Pero aunque Él no anuló sus propósitos en la vida de Zacarías, aunque Él no lo hizo, sí es verdad que Zacarías no tuvo la oportunidad de cantar, de anunciarlo, de gozarse en esa realidad. El primero que tuvo el anuncio de que había llegado el momento de cumplimiento de la promesa, no lo pudo cantar a viva voz. Tuvo que esperar 9 meses sin poder gozarse en lo que Dios ya estaba haciendo. Hermanos, eso es lo que hace el escepticismo y la incredulidad. Aunque no anula los propósitos de Dios, apaga nuestra canción, quita nuestra vigor, mengua nuestra alegría, la sonrisa, la liviandad, el gozo. Hermanos, es santo estar feliz, es santo estar contento. Es santo que tus hijos vean en la casa a un padre que sonríe liviano, confiando en el Dios Todopoderoso y en su gracia insondable, mientras vive en obediencia al Señor. Es santo, hermano, y debemos batallar por eso. Es santo que las esposas sonrían a sus maridos con alegría, con la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, un consejo: no dejes de alabar al Señor y de gozarte en Él en medio de los quebrantos. Puede que estés viviendo grandes desiertos, grandes esterilidades. Puede que como Zacarías y Elizabeth estés andando en obediencia sincera al Señor, pero en la experiencia de tu esterilidad no seas incrédulo, no desmaye tu corazón, espera en Él, Él lo hará. Jehová recuerda, Él es digno de toda nuestra confianza. Nunca olvides la fidelidad de nuestro santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Llegaría el día en el que Zacarías volvería a hablar. Y lo haría en la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, el viejo sacerdote, ahora padre, porque el niño habría nacido, le iban a poner nombre, 8 días tenía.
La casa estaba llena de visitantes que venían de las montañas de Judea para ver aquello extraordinario que estaba aconteciendo. Y entonces Zacarías alza la voz para decir a los visitantes de las montañas de Judea y a todas las naciones, a todas las generaciones venideras, de todas las naciones de la tierra, y a nosotros hoy, en el día de hoy, oyendo al viejo sacerdote decir lo siguiente: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y ahora mira a Elizabeth, que tiene al bebé en las manos seguramente, o tal vez lo tiene él en su regazo, y le dice: y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, mi oración sincera delante de ti en esta mañana es que tú levantes a más y más matrimonios en este lugar, como Zacarías y Elizabeth. Yo quiero rogarte, Señor, que tú levantes a familias en este lugar de quien se pueda decir que andan justamente delante de ti, de modo irreprensible, a tus mandamientos. Padre, yo quiero pedirte, Señor, por los jóvenes, por los solteros en este lugar. Tal vez algunos que están experimentando de manera profunda la esterilidad y la frustración de muchos de sus planes, proyectos e ideas que pensaban que serían en el tiempo a la manera que ellos entendían, pero ahora están aprendiendo y conociendo que tus planes, tus caminos son mucho más altos que los nuestros. Te pido humildad, te pido quebranto, te pido, Señor, que tú les des la gracia de poder mantenerse firmes en la obediencia sincera, en el poder de tu Espíritu Santo, en la oración y esperando, Señor, sabiendo que tú, Señor, vas a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Señor, queremos pedir que nos limpies de todo pecado. Queremos pedir, Señor amado, que nos ayudes a descansar en que cada oración que levantamos delante del trono de tu gracia, en el momento correcto y de tu manera, Señor, tú vas a responder. Padre, quiero rogar por aquellos que están lejos de ti. Quiero orar por aquellos que no te conocen. Quiero pedir, Señor amado, por aquellos que están viviendo en rebelión, para que tú les des la dádiva del arrepentimiento. Aquellos, Señor, cuya esterilidad no es la esterilidad del santo que está siendo tratado por ti, es la esterilidad de aquel que está muerto en sus delitos y pecados, la esterilidad de aquel que es un muerto y que es un esclavo. Yo quiero rogarte, Señor, que la luz de la aurora, la luz del Evangelio, la luz de Cristo y de su cruz pueda brillar en sus corazones, pueda irrumpir con poder para dar verdadera fe y arrepentimiento y verdadera salvación. Señor amado, la salvación es tuya y te pido, Señor, que, Señor, así como tú diste, Señor, vida para que Sara pudiese concebir y lo mismo Elizabeth, tú puedas dar vida a muchos en este lugar. Queremos alabarte por tu palabra, agradecerte por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Y te pedimos, ayúdanos y enséñanos a cantar, a alegrarnos y a gozarnos en ti. Eso es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén.